Muy bien, Buenas noches, ingeniero, lo escuchamos bien. Buenas ya está, noches. perfecto. Buenas noches, un gusto pues. Hoy es nuestra tercera clase y según nuestra programación, a través de la coordinación del curso que ha definido los contenidos para esta clase, vamos a abordar la ley 745 de la década del riego. Estamos todavía en este marco de contextualización del accionar del riego en el contexto nacional dentro del marco de las normativas existentes. Seguramente todos, la mayoría de ustedes conoce estas normativas y las ha ido aplicando. El día de ayer hemos visto la ley 2870, digo, antes de ayer hemos visto la ley 2878, que ya después de 16 años de su promulgación se viene aplicando en la formulación de proyectos, también está vigente en la definición y la regularización de los derechos de acceso al uso del agua por las organizaciones. Entonces, en esa línea, vamos a abordar ahora esta ley 745 de la década del riego. ¿Ya? Entonces, que nos va a mostrar también cómo estaba también y actualmente cómo está planteado la política de desarrollo del riego en nuestro país. Y a la luz de eso vamos a ir viendo primero la norma y posteriormente lo vamos a ver la norma en cuanto a sus alcances y objetivos, y vamos a hacer un vistazo a la situación del riego en Bolivia, o sea, hasta dónde se ha avanzado, cuáles son los criterios principales para la implementación y la concreción de esta norma. Y veremos un poco en cada uno de estos aspectos los desafíos, avances y dificultades. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar señalando algunos antecedentes de la norma, de la ley de la década del riego, en el marco de los planes de desarrollo nacional. Ustedes saben, en la actual agenda de desarrollo 2025, se han definido varios ejes estratégicos para el desarrollo a nivel nacional. Uno de ellos es este eje estratégico, el que indica y está relacionado con el uso del agua. El pueblo productor de riqueza con soberanía. O sea, se trata de lograr una soberanía alimentaria y diversificación productiva. Dentro de este eje estratégico tenemos agua para la producción. Y con eso, o sea, el uso de los recursos hídricos con fines productivos. Básicamente estamos hablando de producción agropecuaria. Con eso queremos ampliar la cobertura de riego, el empoderamiento social e institucional y desarrollo de la productividad bajo riego. Entonces acá vamos a enfatizar un poco lo que es lo que se está haciendo en este eje estratégico de la agenda del desarrollo, sobre todo agua para la producción. Uno de los aspectos importantes para el logro de esta ampliación de la cobertura de riego, ¿no? Y mejora de la producción agropecuaria
y además el fortalecimiento de las organizaciones involucradas con el riego, una forma de llegar, de concretizar eso, es a través de la promulgación de una ley que se ha denominado la década del riego. Esto se ha promulgado ya hace buen tiempo, del 5 de octubre del 2015, ¿no? Y se ha declarado del 2015 al 2025, que nos falta prácticamente solamente 3 años, ¿no? Como la década del riego. Y con eso se quiere llegar a que en el 2025 tengamos nosotros el 1.000.000 de hectáreas bajo riego, en el marco de la Agenda 2025 del Bicentenario, con el propósito de promover la producción agropecuaria a través de inversiones tanto del Estado como de las entidades territoriales autónomas locales, ¿no? Entonces, esta meta de llegar al 1.000.000 de hectáreas en el marco de la agenda, se trata de concretizar a través de esta ley, la ley de la década del riego, hacia el 1.000.000 de hectáreas. Hemos tocado ya algunos aspectos de la anterior clase, de la cantidad de hectáreas que se tiene ahora bajo riego, ¿no? ¿Cuántas hectáreas se tiene? A ver, ¿alguien recuerda eso? $300.000 hectáreas, ingeniero. Alrededor de 300.000 hectáreas, 350.000 hectáreas bajo riego. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente se cultiva a nivel nacional? $700.000 hectáreas. No, sería muy bajo. A ver, recuerden las consideraciones que hemos hecho, y además el censo agropecuario del 2013, estos datos los refleja con bastante aproximación de la cantidad de hectáreas que se cultiva a nivel nacional. ¿Te acuerdas, Jacob? Buenas noches. Buenas noches, Jacob. Más o menos, creo que, no sé bien, pero algo de 250.000 de hectáreas. ¿250.000? Eh, Según datos del censo, se considera de que en el país estaríamos cultivando 3 millones de hectáreas. De esas 3 millones, están alrededor de 300.000 a 350.000 hectáreas bajo riego. por ahí nomás. Estamos en un 10% de las hectáreas cultivadas con riego, ¿no? Entonces vamos a tocar también un poquito más en detalle esa parte. Lamentablemente no tenemos datos actualizados de estas hectáreas. Yo les decía en la anterior clase que los datos que tenemos, que se han actualizado, es del 2012, del Inventario Nacional de Sistemas de Riego. De eso se considera, ahí se decía 226.000 hectáreas. Se considera que estamos más o menos en unos 350.000 hectáreas. Fíjense, y han transcurrido prácticamente 7 años, y falta poquito para completar la década, o sea, desde la promulgación de esta ley, nos falta poquito al 2025. Y está medio lejos llegar al 1.000.000 de hectáreas, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto que sí, se está poniendo bastante esfuerzo
pero ustedes saben que hay muchas limitaciones de fuentes de agua, la concertación, la disponibilidad de recursos para dar ese brinco de llegar a 1 millón de hectáreas en el marco de la Agenda 2025. A ver, veamos qué alcance tiene este objeto, digo, esta ley. Dígame, Referente adelante. a ese dato, referente al dato del 10% y el dato del censo agropecuario, bueno, entiendo que son hectáreas bajo riego, ¿no? Hay un dato en cuanto a la superficie que se encontraría bajo riego óptimo en relación tal vez a un balance hídrico nacional, porque entiendo que eso va a ser Eh, mucho menor, inclusive, ¿no? seguro que, las hectáreas bajo riego óptimo son menores todavía. El dato que tenemos es que cuando se ha hecho la inventariación de los sistemas de riego de estos 600.000 sistemas de riego en el país, se han cuantificado las áreas de influencia bajo riego de esos sistemas. Y si hiciéramos un balance hídrico agrícola, seguramente esto podría disminuir bastante, ¿no? Y eso es bastante dinámico porque en años secos la aplicación del agua a los cultivos es pues también deficitario. Y en años buenos se mejora esta dosis de riego y por eso puede fluctuar estas hectáreas según las condiciones de precipitación de cada año en una primera instancia. Entonces, este dato que estamos manejando son áreas bajo influencia de riego de las infraestructuras existentes, de los sistemas de riego. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Perfecto, Jacob. Entonces, veremos el alcance de esta ley, ¿no? En una primera instancia son 3 ejes fundamentales a los cuales quiere hacerse incidencia a partir de esta norma. Uno es, de hecho, es la ampliación de tierras bajo riego, o sea, incrementar el área agrícola con riego. ¿A través de qué? Primero, la revitalización de los sistemas de riego. Se ha visto en el contexto nacional que existen muchos sistemas de riego tradicionales, o también en sistemas de riego tradicionales se han hecho mejoramientos a través de proyectos. Estos sistemas, sin embargo, hemos visto también en la primera clase, cuando estuvimos viendo el contexto nacional, están bastante debilitadas estos sistemas. Primero, debido a los procesos migracionales campo-ciudad, ¿no? Entonces, ustedes saben, los que tenemos experiencia en la formulación de proyectos, cuando vamos a las comunidades y donde hay requerimientos de mejoramiento de sistemas de riego, hacemos reuniones y generalmente vienen pues población adulta, muchos son de la tercera edad. Los jóvenes no están ahí en las comunidades. Vienen mujeres y personas de tercera edad y dicen que son 100 usuarios, pero sin embargo vienen a la reunión 30, 40 personas adultas, adultos mayores, tanto mujeres como varones. Entonces, bajo esas condiciones, hemos dicho también, estamos en un modelo de gestión colectiva. La acción colectiva solamente funciona cuando hay actividades de tipo comunitario, ¿no?
Entonces, ahí es donde se reactualizan los derechos. Cuando salen a trabajar, y son 100 familias, y si salen 30, entonces existe inmediatamente cuestionamientos al interior de la comunidad a una limpieza de canales. ¿Dónde están el resto? ¿No? Y a la hora de entregar el agua, también lo propio. Los que han ido a limpiar el canal reciben su agua. Entonces, y los otros que no han ido pagan su multa o en su defecto no se les entrega el agua, su turno de riego. Entonces, esto hace de que se actualice los derechos, se definen accesos y también el cumplimiento de las actividades para el mantenimiento. Entonces, muchos sistemas de riego, el hecho de que hay familias muy disminuidas por el hecho de la migración, sistemas muy próximos a las ciudades, caramba, ya no hay participación colectiva. Entonces, están bastante debilitadas. Y es un eje importante para la ampliación de tierras bajo riego a través de la norma de la década del riego. Se trata de revitalizar estos sistemas de riego. Analizar dónde están los problemas, ya sea en el lado de la infraestructura, en el lado de los entes operativos, como en este caso la comunidad, la asociación o la organización comunal o la cooperativa, cualquier forma organizacional que estuviera a cargo de la gestión del sistema de riego. Entonces ahí incidir en los aspectos que han debilitado la gestión de estos sistemas de riego. Si falta infraestructura, hay que mejorar la infraestructura, pero también la gestión, ¿no? Entonces, un eje importante es la revitalización de los sistemas de riego. Con eso se incrementaría áreas bajo riego, una vez mejorado estos sistemas de riego, ¿no? Pero tiene que ver mucho, no solamente con la infraestructura, sino también con las actividades que los entes operativos van a realizar para la operación y el mantenimiento. Otro eje importante para la ampliación de áreas bajo riego es la implementación de sistemas de almacenamiento de agua con represas, ¿no? Entonces, en nuestro contexto nacional, nosotros somos un país montañoso. En la parte occidental, departamentos, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, inclusive parte de Tarija, Chuquisaca, son departamentos que gran parte de su geografía están en la cordillera de los Andes, con valles interandinos, ¿no? Entonces, en los periodos de lluvia que tenemos, son 4 meses de lluvia, 3 principales, en algunos años dura hasta 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Y el resto de los meses no tenemos lluvia. Entonces ahí, en estos periodos de lluvia, donde hay precipitación, es importante construir represas para almacenamiento y luego disponer agua para la época seca. Entonces es uno de los ejes importantes para la ampliación de las áreas bajo riego. El año 2010, si no me equivoco, se ha hecho una inventariación de presas de almacenamiento a nivel nacional. Y tenemos bastante reducido en cuanto a la capacidad de almacenamiento en nuestro contexto nacional, ¿no? Sería interesante revisar
ese documento de Inventario Nacional de Presas, y ahí se ve claramente de que no tenemos muchas presas de almacenamiento que nos permita ampliar áreas bajo riego o habilitar áreas bajo riego en época de estiaje. Entre las principales tenemos las tres grandes presas tradicionales, por ejemplo, en San Jacinto, en Tarija, que tienen ustedes. En Cochabamba está Angostura, en Oruro Tacagua. Ahora tenemos en Cochabamba un almacenamiento importante que después de tantos años se ha concluido, Misicuni. Misicuni es un proyecto grande, un sistema con buena capacidad de almacenamiento que va a abastecer agua para consumo como también para riego, ¿no? Entonces, se está ampliando la implementación de sistemas con presas de almacenamiento de agua para mejorar la cobertura de riego en el contexto nacional. El otro eje importante es la implementación de sistemas familiares de uso múltiple y cosecha de agua. Ustedes saben que en el contexto de las comunidades se han hecho varios trabajos de reservorios a nivel familiar, los famosos atajados, lo que llamamos. En Cochabamba, en Chuquisaca, en La Paz también se han hecho varios sistemas familiares cuya capacidad de almacenamiento varía entre 1000 hasta 3000 metros cúbicos por cada reservorio. Son reservorios familiares para reunir agua en época de lluvias. Y con eso se pretende habilitar áreas bajo riego de uso múltiple, porque al final no solo es para riego, sino también es para consumo doméstico, ¿no? Para el ganado, para uso en la casa, ¿no? Lavado y otros fines, y también para habilitar pequeñas áreas bajo riego, ¿no? Con seguridad, en Tarija también se han hecho estos reservorios de cosecha de aguas para habilitar áreas de riego. En mi experiencia, que participé en programas de cosechas de aguas en Cochabamba principalmente, tenemos muchos proyectos que se han ejecutado en este marco. Pero al mismo tiempo, después de implementar muchos proyectos que contemplaban la construcción de baterías de atajados en comunidad 50, construcción de 50 atajados, construcción de 200 atajados en comunidades tales. Al final se ha hecho una evaluación en el sector y se ha llegado a la conclusión de que la mitad funcionan y la otra mitad no funcionan, por varios aspectos, y uno de los principales que identificaron eran problemas de permeabilidad en el sitio de emplazamiento y también de los materiales que han utilizado para el almacenamiento, la permeabilidad de los suelos. O sea, se almacena agua y en muy poco tiempo se infiltra. Entonces no guardamos agua. De ahí han hecho esfuerzos de impermeabilizar con geomembrana, cosechar agua de los techos en geomembranas, tanques, geotanques. Entonces va por ese lado. Actualmente se está haciendo todavía trabajos de implementación de sistemas de riego familiares para cosecha de aguas. En aquellos lugares donde realmente el agua es escasa, entonces tiene sus impactos favorables estos proyectos de sistemas familiares de cosecha de aguas. ¿Ustedes alguien tiene alguna experiencia en Tarija sobre este tipo de proyectos?
¿Alguien puede hacer un comentario al respecto? Muy buenas noches, ingeniero. Sí, yo podía comentar, aunque no tengo la experiencia, pero sí he visto. Bueno, aquí ¿Cómo es tu en nombre? Villamontes, Ramiro Leaño. Aquí en Ramiro. Villamontes, sí. Aquí en Ya. Villamontes, se ha hecho también algunos proyectos de cosechas de agua, se han hecho atajados. Les entregaron algunos comunarios tinacos, que cuando estaba el proyecto, el técnico iba, supervisaba y cumplían con lo que se tenía que hacer, pero luego abandonaron los comunarios una vez que termina el proyecto y ahora esos tinacos están vacíos, ¿no? O sea, no hay nada, tampoco los atajados, aunque no se ha hecho mucho atajados, sí se entregaron unas bolsas de agua, no sé si me dejo entender, unas bolsas grandes Sí, de agua. sí, claro. Este, el problema de esas bolsas es de que como tenemos altas temperaturas aquí, fácilmente se calientan y por la falta de experiencia del agricultor, a veces soltaba el agua y la temperatura del agua de ahí del bolsón era más caliente que el medio ambiente, así que las plantas ya salían casi como cocidas, por no decir otra cosa. Así que yo creo que se necesita un buen acompañamiento. El PRONAR lo hacía antes, luego PROAGRO, servicios de acompañamiento, que se podía ver, no sé si ahora se puede replicar eso y fortalecerlo, ¿no? Para que se pueda cumplir desde los estatutos, el cumplimiento de los estatutos y demás, ¿no? Para que se pueda ir mejorando. Ese sería mi comentario, ingeniero. Gracias, Ramiro. Muy, muy importante. Eso es el cuello de botella de nuestros proyectos. Los atajados, lo propio, muchas veces no se tiene el cuidado necesario al momento de almacenamiento. Hay mucha erosión al interior de los atajados en época de lluvias, por ejemplo, mucha, empiezan a erosionar o en su defecto para almacenar más, lo tapan el vertedor de demasías y luego se va llenando y se erosiona y colapsa el atajado, ¿no? O en su defecto, como experiencia, les comento que el año, el año 98 hubo un terremoto en el cono sur de Cochabamba, ¿no? Entonces, se destinaron muchos recursos para ayudar a los damnificados, las zonas donde sistemas de riego que han colapsado, y se hicieron varios proyectos de cosecha de aguas, ¿no? Entonces, mi persona estaba como supervisor durante 2 años, el año 99 y 2000. Pues caramba, ya son 22 años de esos trabajos. Entonces, lo que hacíamos era revisar la factibilidad de estos proyectos que formulaban las instituciones locales para la construcción de atajados. Entonces, identificaban el sitio y nosotros, mi persona y otro técnico más que éramos los evaluadores, excavábamos el lugar donde ellos querían hacer para ver el tipo de material, si va a poder almacenarse agua, si es arcilloso, porque se quiere que el material sea arcilloso para que no se infiltre, ¿no? En algunos casos sí reunía condiciones. En algunos casos, pese a que reunía condiciones de material impermeable para almacenamiento, las familias querían siempre cerca a su casa. Y ellos decían, yo quiero para mi ganado, yo necesito que esté cerca, no lejos. Entonces ahí había toda una discusión entre el
el responsable, el varón de la casa, que más su mirada era para regar sus cultivos, el hombre. En cambio, su esposa, más su mirada era para abrevar su ganado y uso para lavar la ropa. Entonces ahí había toda una discusión en qué lugar. Y muchas veces se acercaban a la casa a la hora de la construcción y lamentablemente no reunía con ellos. Nuestros terrenos son pues bastante heterogéneos, ¿no? Entonces se infiltraba el agua, no se almacenaba y decían, ah, es un fracaso, me han engañado, no hay ningún apoyo, nada. Entonces, muchos de esos problemas se han presentado. En Sucre también se han implementado muchos proyectos de cosecha de aguas en geomembranas, estos geotanques, ¿no? Los famosos aljibes. Este último también apoyé un proyecto para alrededor de 150 familias para reunir agua en aljibes. Y justamente este tema salió, lo que acaba de comentar Ramiro, de que si está al descubierto, así a la insolación y todo el aljibe que contiene el agua de lluvia que se ha escurrido de los techos, pues se calienta terriblemente. Y tan caliente, obviamente, pues no sirve para utilizar para riego. Ustedes saben que en el Chaco también hay ciertas horas donde no se puede regar. Ni riego por goteo, ni riego por aspersión, ¿no? En la noche o en la madrugada sí es posible regar, justamente por el tema de las temperaturas. Entonces, de esa forma también hay estos problemas, tanto en atajados como también en los reservorios familiares como los aljibes, los tinacos que han denominado, ¿no? Se trata de almacenar agua a nivel familiar. Pero, sin embargo, hay estos proyectos que en muchos casos ha dado buenos resultados, pero una evaluación alrededor de la mitad, sí, evidentemente tienen estas falencias, dificultades, pero una mitad han sabido adecuar y se ha avanzado, ¿no? Sería interesante que la asistencia técnica, que el acompañamiento a estos sistemas duren por más tiempo, ¿no? Para que a los agricultores puedan orientar de cómo solucionar esos problemas que tienen, que se encuentran en estos sistemas familiares. Esos son aspectos que sí hay que tener cuidado, y en la ampliación de las áreas bajo riego se ha hecho bastante trabajo en estos ejes temáticos también. El otro, si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. Muy bien. El otro elemento es que, el otro eje, diré, el ámbito de trabajo para la ampliación de las áreas bajo riego, en el marco de esta norma, es la reutilización de aguas residuales para riego tratadas de acuerdo a la normativa vigente. Este es un campo que sí necesariamente hay que seguir trabajando. Se ha avanzado algo, pero no en la medida que se quiere. O sea, cuando el otro día hemos contextualizado bastante la situación de los movimientos o los flujos migracionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros analizamos cualquier ciudad? Han crecido, y los departamentos que más han crecido, por ejemplo, Santa Cruz, en La Paz, la ciudad del Alto, en Cochabamba también ha crecido. No sé, en Tarija también ha debido crecer. Entonces, ¿qué significa esto?
Uno es el crecimiento vegetativo normal de la población y el otro es el crecimiento por efecto de la migración. Hay ciudades que han crecido bastante, como Santa Cruz, por ejemplo, por efecto de las migraciones de grupos poblacionales del lado occidental al oriente. Entonces, ¿qué pasa allá? Cuando crecen estas poblaciones, entonces hay la necesidad de abastecimiento con agua potable, ¿no? Y cada vez más grandes. El dotar con agua potable también significa aumentar aguas servidas, aguas residuales. Y estos van drenando de las ciudades y van contaminando los ríos. Nosotros tenemos todo un problema con el río Rocha. El río Rocha se ha contaminado y hay todo un plan maestro de recuperación, de manejo de la cuenca del río Rocha, empezando de las cabeceras del Mailanco, todo eso, ojalá que podamos recuperar donde antes corría agua limpia, ahora tenemos aguas residuales y tenemos un olorcito pues, característico en Cochabamba. En Tarija se está yendo a situaciones similares con el río Guadalquivir. Era lindo ir a saborear los misquinchos y los cangrejitos allá en la parte alta. Entonces, todos esos aspectos han sido contaminados con las aguas servidas de algún lado. Vienen. Entonces, estas aguas residuales, cuanto más población, más aguas residuales de drenaje a la salida de las ciudades. Hay que tratarlas de acuerdo a las normas de parámetros exigibles para riego y para reutilizarlas. Experiencias interesantes tenemos, por ejemplo, en México. En México ya han solucionado este problema. En México se han hecho plantas de tratamiento importantes, grandes, pequeños, medianos, pero en todas las ciudades las aguas servidas son tratadas y se vuelven a reutilizarse para la agricultura. Es costoso, pero es una fuente importante para riego. Con eso podríamos mejorar las áreas de riego. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cochabamba, centro poblado de la ciudad, hemos ampliado también la planta de tratamiento de 700 litros por segundo. Se va a ampliar y se está haciendo todavía trabajos a más de 1.200 litros por segundo. Es una fuente de agua importante. Si esto lo tratamos y es necesario lograr un tratamiento que permita, dentro de los parámetros aceptables, la utilización de esta agua para riego. No es que no se esté utilizando. Lamentablemente, esto ocurre en todos los departamentos. En nuestro departamento, en Cochabamba, también. En los centros poblados próximos a la ciudad, principalmente donde drena estas aguas residuales crudas, se utiliza para la agricultura y se producen hortalizas. Y estas hortalizas, la producción, ¿dónde entra? A la ciudad. Y ahí se vende y volvemos a consumir con el riesgo alto de patógenos contaminantes hasta el consumidor, ¿no? Entonces, el agricultor también está expuesto a un riesgo de contaminación, tanto de microorganismos como también de sustancias tóxicas. Entonces, eso se está utilizando en todo, por ejemplo, en La Paz Río Abajo, acá en Albarrancho, todo ese sector, se utilizan aguas no tratadas o parcialmente tratadas.
Y en la mayoría de las ciudades, en Sucre también, áreas donde se producen cultivos hortícolas con agua, es que hay escasez, ¿no? Entonces, estas actividades de tratamiento, eh, o sea, emparejados con la captación del agua y a la salida las plantas de tratamiento, podrían significar una alternativa importante como fuente de agua para la ampliación de las áreas bajo riego. Esto se ha hecho de manera práctica y tal vez experimental también con algunos municipios. Teníamos un acuerdo en Cochabamba con los mexicanos, nos visitaron también en varias oportunidades, nosotros hemos ido a visitar también sus plantas y se han construido plantas de tratamiento de aguas en el municipio de Sacaba, por ejemplo. Una planta pequeña que capta aguas residuales de 4 distritos y utilizan los filtros percoladores para un tratamiento de estas aguas residuales de un procesos anaeróbicos, digo procesos aeróbicos, ¿no? De degradación de materia orgánica, y resulta bien. Lo que antes cultivaban estas comunidades con aguas crudas, ahora siguen cultivando hortalizas, pero con aguas tratadas, mejoradas en cuanto a calidad, ¿no? Entonces, este es otro eje importante que sí, estamos trabajando, pero que no es lo suficiente a nivel nacional para poder tratar todas las aguas residuales que en realidad siguen aumentando. Las poblaciones, conforme van creciendo, van requiriendo mayor cantidad de agua para el consumo humano. Y eso significa también mayor drenaje de aguas residuales, aguas negras. Si esto no lo tratamos, es una fuente de contaminación de magnitud. Entonces, este es un aspecto que sí hay que prestar mayor atención, mayor esfuerzo para cortar la contaminación, por un lado, y por otro lado, entregar a los agricultores agua en mejores condiciones. No podemos llegar a tratar estas aguas en las condiciones requeridas de alta calidad, pero tenemos actualmente agricultores que están utilizando aguas sin tratamiento o parcialmente tratadas. Pero una planta, aunque no funcione al 100%, pero siempre mejoraría la calidad. Entonces, en ese contexto, sería interesante y significativo la ampliación de las áreas bajo riego utilizando estas aguas residuales. Hemos hecho en el sector, hemos trabajado bastante en los años 2008, 2006, 2008, hasta el 2010 aproximadamente, ¿no? En base a estos convenios, y hay una guía técnica de uso de aguas residuales que hemos sacado en esto. Les voy a compartir en la plataforma. Es una guía técnica de uso de aguas residuales. Justamente apunta a esta situación, hasta qué punto podemos exigir los diferentes parámetros de tratamiento de aguas residuales con fines de riego. Entonces es una sistematización interesante de este libro de aprovechamiento de aguas residuales para riego. Los vamos a compartir. Quisiera algún comentario de experiencias en esta dirección en Tarija o en algún otro departamento que alguno de ustedes haya tenido o conoce.
¿Alguien se anima a participar? Hernán, Dime, Jacob. te refieres a la reutilización de aguas residuales, ¿verdad? Residuales, aguas hervidas. Sí, en Tarija tenemos un caso bastante grande y complejo. Ocurre que nuestro sistema de alcantarillado, hasta el momento no tenemos una planta que se acabe, digamos, de tratar todas las aguas residuales que salen de la conducción principal de la ciudad de Tarija. Es Ya, un problema que se arrastra ya varias décadas, digamos, y se ha hecho diversos tipos de proyectos, consiguió diversos financiamientos, pero no se ha llegado a concretar principalmente por la oposición de algunas comunidades que tienen malas experiencias o malos comentarios respecto al olor, respecto también a algunos impactos negativos en los cultivos que se podrían dar, ya que aunque se los ofrezca que se va a implementar sistemas de riego presurizados, pero hasta el momento todas las comunidades donde habían proyectos alternativos para colocar la planta de tratamiento de aguas residuales han sido rechazadas, se puede decir. Entonces, es un proyecto pendiente en Tarija. De todas las aguas residuales de la ciudad, el sistema principal que tenemos con agua de Cosalt está sin solucionar. Entonces, evidentemente, como tú dices, se requiere que todos los poblados que están pegados, se puede decir, al Guadalquivir, hagan su planta de tratamiento y dejemos al cauce principal de Guadalquivir aguas totalmente limpias. Pero bueno, es cuestión de tal vez un poquito de trabajar más de cerca con los campesinos, beneficiarios, y presentar alternativas y meterlos, digamos, más a, como se dice, a empoderar cada proyecto, que como se tratara de ellos mismos. Porque si no, no dejan, y ahorita seguimos plantados en Tarija, no hay solución para la reutilización de aguas de las alcantarillas de la ciudad de Tarija. gracias, Jacob. Creo que es importante esos aspectos que has tocado. Es así, o sea, nadie quiere en su lugar una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque dicen, caramba, el olor de las lagunas, ¿no? Justamente este problema los mexicanos han resuelto. Y era interesante poder conocer en terreno estas experiencias. Y en nuestro contexto, a la población que tú plantees con la construcción de la planta de tratamiento, te va a decir, no señor, llévese a otro lado porque aquí no tenemos esa hediondera. Nadie quiere. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú planteas plantas de tratamiento a través de lagunas de oxidación, entonces son procesos anaeróbicos que expiden malos olores. Además que necesitas áreas grandes, ¿no? Entonces nadie quiere. ¿Quién va a querer vivir en ese sector? Si antes una casa costaba $50,000, ahora que está cerca a la planta de tratamiento que emite malos olores, esa casa no lo vendes ni en 25,000. Esa es la realidad. Entonces la gente no quiere. Pero este problema en algunos países se ha solucionado cambiando la tecnología de tratamiento. Cuando son procesos anaeróbicos, entonces tienes olores. Pero cuando son procesos aeróbicos, ¿no? De plantas compactas, no hay olores. Están en los centros poblados como una fábrica cualquiera, sin emitir olor alguno. Entonces, eso es el cambio tecnológico y mostrar con experiencias piloto
en algunos pueblos, y es lo que se ha hecho acá en Sacaba. Esa planta funciona y no se molesta a nadie. No hay esos olores. Como que cuando almacenamos el agua servida en un estanque, en esos tanques de oxidación. Pero la tecnología es diferente, es más costoso, pero logras calidad en cuanto a tratamiento y no molestas a nadie. Entonces, esas metodologías tenemos que aplicarlo. Y los costos de operación, mantenimiento, si evidentemente son altos, hay que articular con las organizaciones de regantes que tienen que cubrir parte de esos costos, porque ellos son los primeros beneficiarios de la fuente de agua, calidad de agua y su producción que está segura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre la población va a pedir agua para tomar. Y mientras más proyectos de agua potable, más caudal de aguas residuales. Y si las plantas de tratamiento funcionan, tenemos más fuentes de agua para riego y más áreas para riego, y una producción bajo riego es rentable, ¿no? En cultivos hortícolas. Además, con la particularidad de que estas áreas están próximas a los centros poblados, a los mercados. Entonces no hay que llevar grandes distancias para la venta del producto. Entonces esos son los aspectos que tenemos que aprovechar, y esta norma de la década del riego, entre uno de sus ejes de trabajo, es plantear la reutilización de aguas residuales para riego, el tratamiento adecuado según normas vigentes. Les voy a compartir este libro del que les hablo. Hemos trabajado bastante bien con los mexicanos, un texto referencial interesante, los valores permisibles para tratamiento de aguas residuales para riego, con fines de riego. Se llama Guía Técnica para Uso de Aguas Residuales para Riego, el reuso de aguas para riego. Ahí pueden ver un poquito la problemática de nuestro contexto nacional, y también se trata de dar una respuesta a las áreas bajo riego con aguas contaminadas. ¿Ustedes saben cuántas hectáreas se riega en Bolivia con aguas residuales? ¿Alguien tiene una idea? Jacob, ¿tienes alguna idea cuántas hectáreas regamos con aguas residuales? Creo que ya denominamos agua contaminada, que son 13.000 hectáreas. Sí, aproximadamente. Dicen que estamos regando como 10.000 hectáreas con aguas residuales. En algunos casos completamente sin tratamiento, y en otros casos tratados parcialmente, porque hay plantitas también de tratamiento de estas aguas, y utilizan, pues, fíjense, si estamos cultivando 10.000 hectáreas, ¿dónde va esa producción? Está en los centros urbanos, vendiendo hortalizas, y ahí comemos las lechuguitas con toda la contaminación que podemos encontrar allí. Entonces, eso es un rubro importante que mueve una economía de muchas familias, y si mejoramos con algunas plantas de tratamiento esto, hemos avanzado, ¿no? Entonces, eso es un eje importante de la norma de la década del riego para poder avanzar en eso. El otro eje de trabajo para la implementación de la ley de la década del riego es la promoción del riego tecnificado. ¿No? Es el riego tecnificado en sus diferentes métodos, a través de riego presurizado, a través de aspersión,
goteo, microaspersión, diferentes metodologías, pero que permite mejorar la eficiencia de uso del agua para riego. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuál es la eficiencia de uso del agua de los sistemas de riego a nivel nacional? Debe estar entre un 40-50%. No llegamos ni siquiera al 40%. Fíjate, los sistemas de riego tradicional, el riego por gravedad, en promedio están funcionando, hay un reporte del sector, en promedio están funcionando un 35%, porque sabemos que la eficiencia de un sistema de riego es la eficiencia desde la captación, eficiencias de captación, de las tomas de agua o eficiencias de almacenamiento en el caso de presas, ¿no? Por la eficiencia de conducción, desde la fuente, desde la toma o desde la fuente de agua hasta la cabecera de la zona de riego, conducción. Por las eficiencias de distribución, desde la cabecera de la zona de riego hasta la cabecera de las parcelas. Y finalmente, la eficiencia de aplicación a nivel de las parcelas, ¿no? Entonces, el producto de estas eficiencias nos da la eficiencia de uso del agua del sistema de riego. Entonces, es bajísimo. En promedio, se ha determinado que es un 35%. Ahora, en proyectos ya mejorados, con revestimiento de canales, con puertas de distribución, estas eficiencias pueden mejorar en sistemas de riego mejorados superficiales, riegos por gravedad, hasta un 55-60%. No más, porque en todas estas etapas hay pérdidas de agua. Ahora, tenemos que ver también no solamente la eficiencia hidráulica, o sea, desde la captación, desde la fuente de agua, hay toda la infraestructura física del sistema de riego. El almacenamiento, la presa de almacenamiento, por ejemplo, la obra de toma, el canal de conducción, ya sea de hormigón o de tierra, las compuertas de distribución, ¿no? La forma de manejo del agua a nivel de parcela, son aspectos que inciden en la eficiencia del aprovechamiento, en la eficiencia hidráulica, o sea, debido a la infraestructura. Pero otro aspecto importante para que el uso del agua sea mejorado es a partir de las actividades que las organizaciones o el regante realizan, ¿no? En primera instancia, si hay una buena organización y cumple con todas las actividades de gestión, con seguridad las eficiencias van a subir. O sea, se cierra y se abre la presa en su oportunidad, en una primera instancia. Los caudales que conducen por los canales son adecuados, no hay desperdicio, la distribución es exactamente tal como han planificado, hay personas responsables que cambian los turnos de riego, regulan los caudales, abren y cierran compuertas y entregan al beneficiario. Y dentro de la parcela el beneficiario distribuye bien su agua, no es que lo suelta y se va, que muchas veces ocurre, sino que tiene que ingresar el agua a través de unas regaderas de distribución en cabecera de parcela,
y la distribución sea uniforme. Entonces, si hay estos trabajos que también, además de la infraestructura, también hacen las familias, la eficiencia sube, ¿no? Entonces, en cualquier método de riego, sobre todo el riego tecnificado, solo se justifica cuando ha mejorado las eficiencias, ¿no? Entonces, en preinversión también, en la ficha técnica del proyecto, hemos incorporado ahí en riego tecnificado, eficiencia del sistema de riego actual, tanto por ciento. En la situación con proyecto se pretende mejorar a tanto por ciento. Entonces, esta promoción del riego tecnificado debe hacer énfasis en la eficiencia de uso. Y con riego tecnificado, en la práctica se ha demostrado de que con aspersión, por ejemplo, podemos subir hasta un 75%. Se han medido las eficiencias, no solamente en la uniformidad de la distribución, sino también en la homogeneidad, en los niveles de humedecimiento, tanto en la cabecera de parcela como también al final de la parcela, con los aspersores, de los primeros aspersores y los últimos aspersores, se han determinado de que es posible subir con riego tecnificado a un 75% de eficiencia de uso. ¿Eso qué significa? Significa ampliar áreas de riego. Si estamos diciendo que son 35% de uso del agua, esos 35% está efectivamente siendo aprovechado a nivel de la zona de raíz del cultivo. En cambio, el 65% se queda en el camino, desde la fuente hasta la cabecera de las parcelas. Inclusive dentro de las parcelas sigue perdiéndose agua por desbordamiento, por infiltración profunda, por escurrimiento superficial. Entonces las eficiencias de aplicación tampoco no son altas en riego superficial y también en riego tecnificado. Si nosotros no hemos elegido bien un aspersor donde la intensidad de precipitación es mayor que la infiltración básica del suelo, vamos a generar escurrimiento superficial. Entonces la eficiencia baja. Además de erosionar, estamos perdiendo agua. Entonces, si nosotros implementamos mayor cantidad de sistemas de riego tecnificado, mejorando la eficiencia, vamos a ampliar áreas de riego, ¿no? Entonces, ese criterio del módulo de riego o caudal unitario, lo que llamamos un litro de caudal, 1 litro segundo hectárea, puede convertirse a 0,5 litros segundo hectárea. O sea, no necesitamos utilizar 1 litro por segundo para una hectárea, sino esto se puede simplificar a 0,5. Eso significa duplicar el área, ¿no? O la misma área estamos regando con la mitad del agua. Entonces, puede haber un efecto importante de la ampliación del área bajo riego. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Creo que les he hecho dormir. Tal vez para corroborar o contribuir lo que indicaba Hernán. Adelante, Jacob. Es verdad que el riego tradicional es muy ineficiente, aparte que también las prácticas que manejan los agricultores es diversa de un lugar a otro. Hay algunos sistemas de riego tradicionales que su eficiencia lo manejan de manera muy optimizada y otros al revés. Como por ejemplo, he visto en algunas partes que los turnos de riego lo tienen muy largos
de esa manera las dosis que están practicando son muy altas. Piensan que al dar más agua, la plantita va a aguantar más o va a detener más el suelo. En cierta parte sí, pero más bien un tanto lo están botando por percolación, por lixiviación, hasta por evaporación. Entonces las dosis altas está contribuyendo a la eficiencia muy baja, los turnos muy largos de la misma manera, como también al final de los surcos en algunos lugares, botan el agua muchas horas. Entonces, es cierto eso que los sistemas de riego tradicional están con eficiencias bajas, ¿no? Pero también al revés, si en caso se transforma al riego presurizado tan de repente, muchos sistemas están quedando botados. Entonces, se requiere tal vez una transformación gradual, con mucha capacitación. Tal vez, bueno, eso ya sabemos mucho, ¿no? De que tiene que ser para cultivos más rentables, y así con ciertos requisitos también. Aquí en Tarija tenemos muchos sistemas que han sido levantados, los ríos presurizados han entrado en fracaso. Pocos son los que persisten. Sí, así es, Jacob. Y en todo lado lo que planteas, lo que describes, se da. Hay sistemas de riego muy bien manejados, desde riego por gravedad, a través de los mismos beneficiarios, y otros totalmente abandonados, ¿no? Entonces, de los 35%, es un promedio de muchos sistemas de riego, que algunos sí son buenos, otros muy malos. Entonces, estamos por ese orden. Y lo otro es el riego tecnificado. Si bien nos puede resolver muchos problemas de escasez de agua, y también podemos ampliar las áreas bajo riego, pero corremos alto riesgo de que estos queden truncos ahí en el camino. ¿Por qué? Porque el uso de tecnologías para mejorar la eficiencia, ya sean goteros, aspersores, microaspersores, no solo requieren mayores inversiones, aunque eso se le puede dar, requieren capacidades de los beneficiarios. Entonces, hay muchas probabilidades en el contexto de las comunidades de que los sistemas de riego tecnificado bajo gestión colectiva tengan impactos satisfactorios, ¿no? Entonces hay mucha probabilidad de que estos, en el peor de los casos, se quede abandonado. Muchos sistemas de riego he encontrado abandonados y dicen, no sirve, mucho tiempo es. Mejor, en algunos sistemas de riego ahí por Comarapa, un sistema de riego, visité, hicimos una evaluación, y yo inmediatamente me sorprendí por el chorro de agua que salía por los aspersores. Era un caudal grande, entonces yo me fijé y eran aspersores de impacto, pero a todos lo habían sacado las boquillas, ¿no? No tenían boquillas. ¿Y por qué lo han sacado? Es que toma mucho tiempo. Le hemos sacado las boquillas porque así rápidamente regamos y listo. No queremos estar tanto tiempo, muchas horas, ¿no? Entonces, ellos están acostumbrados a regar con caudales grandes en periodos cortos, tiempos cortos. En cambio, con el riego tecnificado es al revés. Caudales pequeños, tiempos largos. Pero tampoco ellos piensan que, y esa es la tradición, la costumbre, el uso y costumbres, yo diría.
cuando se habla de riego, ellos automáticamente asocian de que ellos tienen que estar en la parcela. Y eso toma mucho tiempo para que eso salga de la cabeza, porque desde niños han regado así. O sea, el hecho de que el agua esté en la parcela, ellos tienen que estar ahí plantados en la parcela. Entonces, quedarse todo un día para ellos es inaceptable. Pero si tú demuestras de que no necesitas estar ahí en la parcela después de instalarlo y solamente cambiar de un sector a otro, entonces empieza a darse cuenta y para eso transcurre tiempo, che. Por lo menos 5 años hasta que borraron sus canales y hasta que se acostumbraron y ya no piensan eso. Entonces más bien dicen, estos son nuestros peoncitos que nos lo riegan la parcela, te muestran el aspersor. Entonces ya no es de que tienen que estar allá, pero en principio hay esas dificultades. Si no se supera esa barrera, es muy probable que el sistema de riego se quede trunco o abandonado ahí. Y vuelven a regar en forma tradicional. A partir del hidrante ya no instalan su equipo de aspersores, van llevando por canalitos. Miren la inversión que hemos hecho de entubar, de colocar las redes de tuberías hasta el hidrante. Y del hidrante nuevamente están conduciendo por sus canalitos. Entonces, en muchos sistemas de riego ha ocurrido eso. Pero también en muchos sistemas la gente empezó a agarrarle el sentido de uso, de la eficiencia en uso y la facilidad de manejar estos equipos. Entonces han mejorado rápidamente y son las mujeres y los niños son los que se involucran más en la instalación y en el riego tecnificado. Por eso en las capacitaciones, el acompañamiento, el apoyo, tiene que ser orientado a ellos, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces, ellas son las que van a manejar, las que van a cambiar. Y el hombre más bien está arando, está haciendo otros trabajos, porque en el riego tecnificado lo que se hace es facilitar los trabajos, es instalar, abrir llaves de paso, colocar las tuberías y dentro de la parcela y listo, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que sí estamos sopesando, estamos encontrando en el contexto nacional. Rápidamente estos dos aspectos más voy a comentar. Dentro de la norma, también de la década del riego, uno de los ejes de trabajo es también la implementación de programas de arroz bajo riego inundado. En las zonas arroceras, en la parte baja del país, se han implementado estos programas. Como toda la norma, la implementación de la década del riego con la ampliación de áreas está orientado también pues a la seguridad alimentaria, ¿no? Soberanía alimentaria, donde podemos producir los alimentos que consumimos. Uno de ellos, con bastante éxito ya con experiencias anteriores en las colonias japonesas, Okinawa, todo ese sector, habían experiencias de producción de arroz y allá se han incorporado programas y financiamientos para utilizar aguas subterráneas para cultivo de arroz bajo riego. Conocemos varios proyectos de todo ese sector en Santa Cruz especialmente, hay un centro de producción, las plantas peladoras de arroz, todo eso se han implementado y están avanzando en ese ámbito. El otro elemento es la implementación de proyectos estratégicos multipropósito. Ustedes conocen, hay desde la promulgación de esta norma, se han empujado con mayor énfasis los proyectos multipropósito.
¿Cuáles son esos? Por ejemplo, San Jacinto es un proyecto multipropósito, ¿no? Energía, consumo, riego. En Cochabamba tenemos el proyecto multipropósito Misicuni para generación de energía eléctrica, para el suministro de agua potable a la ciudad, ¿no? Y también para riego. Ahora actualmente están implementando ya por lotes de proyectos para los diseños finales de las áreas bajo riego con las aguas de Misicuni, ¿no? Actualmente estoy apoyando con la supervisión también con un proyecto multipropósito en La Paz. Está el proyecto para agua potable y riego en los municipios de Batallas, Pucarani y El Alto. Entonces ahí se está construyendo presas de almacenamiento para conducir aguas desde estos municipios hasta la ciudad del Alto, alrededor de 60 kilómetros, con una tubería de 800 milímetros. Va a conducir agua hasta 1000 litros por segundo y mejoramiento de sistemas de riego y agua potable para las comunidades rurales circundantes. Entonces, esto es otro proyecto grande que está a cargo de empresas chinas para la implementación y la construcción. Son también proyectos multipropósito. Otro proyecto que seguramente conocen también era el proyecto Rositas, que trata de construir una presa de almacenamiento grande para fines de generación de energía eléctrica a la altura del municipio de Abapó, y luego regar en Cabezas, en Charagua, grandes extensiones. Estos proyectos están orientados para habilitar grandes áreas. Por ejemplo, muchos de ustedes deben conocer el proyecto Rositas. Pretende regar 165,000 hectáreas en Cabezas, municipio de Cabezas, como también en Charagua, prácticamente la parte del Chaco, ¿no? Entonces, estos estudios que todavía no han concluido han sido elaborados por un consorcio Perú-España de unas empresas. Estuve también involucrado en la supervisión de estos estudios y por eso conozco y he caminado bastante en esos sectores de áreas bajo riego en la parte del Chaco para utilizar estas aguas del Río Grande para riego en estos contextos. Imagínense si este proyecto se implementaría, tendríamos más de 165,000 hectáreas, que es la mitad de las áreas que estamos regando hoy a nivel nacional, con un solo proyecto. Se podría regar 165,000 hectáreas. Fíjense. Y principalmente en el modelo de producción de estos proyectos, de este proyecto, está previsto la producción de trigo de invierno. Ustedes saben, acá, ahí, la producción de trigo a nivel nacional es deficitario, ¿no? Y más todavía ahora estamos teniendo problemas con todo el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los precios internacionales del grano han subido y nosotros compramos pues de Argentina gran parte, la mitad del trigo. Según estadísticas, alrededor de 700,000 toneladas necesitamos cada año de trigo para nuestro pan de cada día. De eso producimos solamente la mitad, 350,000 toneladas. Y la otra mitad compramos. Entonces, si nosotros queremos tener una soberanía alimentaria, tenemos que producir esa otra mitad. Y este proyecto produciría
con creces esa cantidad de trigo que nos falta, pero hay que implementarlo, ¿no? Entonces es una inversión de mucha envergadura, de muchos miles de hectáreas, y para todas esas áreas que hoy por hoy están pues grandes áreas que si bien están loteados, pero no hay gente que pueda hacer agricultura allá. Y no estamos hablando de una agricultura familiar, campesina, sino ahí tiene que entrar inversiones, empresas agropecuarias para utilizar la puesta en valor de estas inversiones con agricultura bajo riego, entre ellos trigo de invierno, la soya, el sorgo, entonces es el maíz. Sería un impacto bárbaro para que Bolivia pueda estar abastecido con los alimentos próximos 50 años, ¿no? Entonces, un proyecto importante, que también es un proyecto multipropósito. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, una pregunta, Hernán. Sí. Dime, Jacob. Bueno, Después gracias. Quisiera preguntar, el proyecto de Rositas estaba licitado por el Viceministerio de Riego. ¿Ha sido realizado el estudio de diseño final? Sí, ha sido realizado, pero no se ha concluido. Cuando se estaba trabajando, empezó la pandemia. Y este consorcio, que todavía le faltaba una parte, la última parte prácticamente de los diseños de los canales de conducción desde la obra de toma, han solicitado la rescisión de contrato. Entonces falta complementar este consorcio de peruanos y españoles. Por el tema de la pandemia se han visto bastante perjudicados y ahí se rescindió contrato en la última parte del proyecto. Entonces falta complementar, pero gran parte se ha concluido más o menos como un 75% del proyecto que ya está hecho. Pero falta entonces el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, a través del programa Mi Riego, tendrá que volver a licitar para complementar este estudio. Eso sería, Jacob. Quería preguntar a otro compañero algo. Sí, Adelante. sí, pero no preguntar, sino era un comentario. Hay otro proyecto multipropósito que debe venir de hace unos 50 años atrás, que inicialmente se llamaba ICLA Villamonte Sachapera. Ajá. Y con el transcurso del tiempo se volvió simplemente Villamonte Sachapera, el famoso Provisa que deben conocer, y que ahora se está transformando en el proyecto Carrizal, que también es un proyecto multipropósito, ¿no? Que, bueno, antes como Provisa creo que iban a llegar a regar alrededor de unas 40.000, 45.000 hectáreas. Ahora con Carrizal se llega, me parece que 10.000 hectáreas. Y también sirve para agua potable, me parece, y electricidad, ¿no? Solo un comentario. Después tenemos Sí. aquí en Villamonte algún otro proyecto pequeñito, que es una presa de Chimeo, que es doble propósito, ¿no? En este caso es agua para riego y agua potable que dota a la ciudad de Villamonte. No solamente como comentario, ¿no? Gracias, gracias, Ramiro. Sí, tienes razón. Mire, a lo largo de la cuenca del Río Grande se tienen previsto varios proyectos. Uno de ellos es este proyecto Carrizal, que está en actual ejecución. Se ha hecho ya los estudios a diseño final. Pilcomayo, en el Pilcomayo, no en el Río Grande. Digo, perdón, el Pilcomayo, ¿no? Sí. Entonces, el Villamonte Sachapera también de doble propósito, pues se pretendía hacer la hidroeléctrica ICLA, ¿no? Entonces,
estos proyectos se han identificado a lo largo de este cauce del río en forma de cascada para diferentes plantas hidroeléctricas, y la última sería el proyecto Rositas a nivel del municipio de Cabezas, en Abapó. Ya estamos hablando ahí a nivel de 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, más arriba es posible todavía que han identificado varios proyectos que podrían ser de doble propósito, ¿no? De proyectos de agua potable, sobre todo energía y para riego. Sí, entonces hay que empujar estos proyectos, que significaría un avance importante, y con eso sí nos acercaríamos a las metas que se ha propuesto la década del riego. Pero todavía estamos un poco lejos porque son proyectos de gran envergadura que requieren mucha inversión y también toma bastante tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos esperado 50 años Misicuni. Fíjense cuánto tardan este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en la norma, el segundo punto que antes tocó también Jacob, decía que los usuarios a veces desarrollan bien sus actividades de la gestión y a veces no. Entonces, dentro de los ejes estratégicos de la década del riego está el fortalecimiento de organizaciones e instituciones como entes operadores de los sistemas de riego. Y esto debe pasar a través de un fortalecimiento de las organizaciones de regantes y la capacitación en riego parcelario. Lo que decía Jacob, a nivel de riego parcelario no hemos trabajado mucho. Ahí es donde se pierde bastante agua y se requiere bastante inversión, sobre todo en desarrollar capacidades, ¿no? De las organizaciones y de los regantes, riego parcelario. O sea, ahí no quiere decir que si nosotros tenemos un sistema de riego por gravedad, no quiere decir que no podamos mejorar la eficiencia. Se puede mejorar, pero sobre todo es a través de la gestión del agua, ¿no? El control, la organización, los turnos de riego, las dosificaciones, la nivelación, la preparación de los terrenos, el método de riego, o sea, si es por surcos, por bancales, cajetas, lo que sea, pero con las composturas necesarias, surcos en zigzag, todo ese conocimiento existe, pero no se dinamiza a nivel del riego, a nivel de parcela. Entonces, con el fortalecimiento de las organizaciones a través de la norma de la década del riego, se pretende también fortalecer en estos niveles a los que operativizan el funcionamiento de los sistemas de riego. Ustedes saben, los sistemas de riego está compuesto por 3 elementos importantes. Uno es la infraestructura. Ese es el elemento tangible, físico. El otro son los usuarios, ¿no? Ese es el elemento activo. Ellos son los que hacen funcionar los sistemas de riego, bajo el modelo de gestión que ahora estamos en el país, ¿no? Su organización, los cargos, las responsabilidades para la operación, el mantenimiento, está ahí. Y la capacidad para manejar el riego a nivel de la parcela, del beneficiario. Mientras no hagamos esto, la cosa no va a avanzar, ¿no? Entonces, además de fortalecer en estos niveles para la gestión del agua, es necesario, dentro del marco de la década de la ley, de la norma de la década del riego, en este fortalecimiento, la gestión de información, o sea, la comunicación, la difusión, dar a conocer experiencias exitosas, lo que en algún momento se llamó los modelos de gestión, o sea, las experiencias exitosas, hay que darlas a conocer. Hay lugares donde la gente sabe manejar el agua a nivel de la parcela.
pero de ahí no sale. Entonces hay que promover intercambios de experiencia, visitas continuas, acompañamiento de estos conocedores del manejo del agua a nivel de parcela a comunidades donde están entrando con experiencias de agricultura bajo riego. Después tenemos la formación de especialistas en riego e investigación en riego. La formación de especialistas justamente estaba orientado. El Servicio Nacional de Riegos ha promovido bastante la formación de regantes, de especialistas, inclusive se les ha otorgado certificados de especialistas en riego a aquellas personas que sí se destacan en el manejo del agua a nivel de parcela, uso del agua en el sistema de riego. Se han promovido muchos, en el marco de esta norma, muchas formaciones y capacitaciones de especialistas en riego, ¿no? Y la investigación en riego, básicamente tenemos que poner el hombro a través de la academia, nuestras universidades, las sociedades de ingenieros de Bolivia, promover que se investigue en los centros de formación aspectos como, por ejemplo, la determinación de los coeficientes de cultivo, por ejemplo, propios para nosotros. Seguimos utilizando metodología FAO, por ejemplo, que es más general para determinación de los KCs. Eso hemos incorporado en el software Abro también, con ciertos ajustes ahora de coeficientes para un subriego, para un riego con escasez. Entonces, esos aspectos sí es necesario seguir investigando a nivel de centros de formación, como nuestras universidades, las facultades de agronomía, que es importante que sigamos profundizando en estos aspectos, que sí nos falta bastante, ¿no? El otro aspecto es el incremento sustentable de la productividad agrícola bajo riego, que es otro de los ejes de trabajo que se menciona en la norma, para incrementar la productividad agrícola en sistemas nuevos y existentes. Los nuevos con el financiamiento de proyectos de riego que van a dar lugar a sistemas de riego, o los existentes con la revitalización de estos sistemas de riego, que es uno de los ejes importantes para que señala esta norma, ¿no? Para su implementación de inversiones que están establecidas en la agenda de la década del riego, estas inversiones, la norma establece que se realizará a través del programa Mi Riego. Muchos de ustedes conocen, es parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que a través del programa Mi Riego se canalizan las inversiones, muchos proyectos, ya sea multipropósito, los riegos familiares, la revitalización de los sistemas de riego a través de este programa. Más inversión para riego, Mi Riego. Ese en realidad es más inversión para riego, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo por el cual estamos trabajando ya varios años y avanzando en esta meta que se quiere llegar hacia el 1.000.000 de hectáreas. Ya había indicado que se promueve el desarrollo del riego a través de proyectos multipropósito, ¿no? Con que signifiquen un impacto a gran escala para garantizar soberanía y seguridad alimentaria. Bueno, si tienen algún comentario, una pregunta, adelante.
como comentario sobre el punto Dime. que usted hablaba del fortalecimiento de organizaciones e instituciones, realmente yo creo que es muy, muy necesario hasta que el agricultor tenga la educación de riego. O sea, no siempre esperar ya, cuando ya tenga esa educación, no es ya necesario de la capacitación. Tal vez fortalecer ya la investigación de riego, ¿no? Para ir mejorando esa educación, siempre y cuando esté bien fortalecida esta organización, ¿no? Es una opinión que tengo. Sí, está bien, gracias, Amiro. Es pues realmente necesario, ¿no? Fíjense, los servicios de acompañamiento y de asistencia técnica, estamos trabajando desde los años 90. En los años 90, no sé si todavía conocían ustedes el Fondo de Desarrollo Campesino, FDC. Después del FDC viene el FPS, ¿no? Entonces, a partir del año 2000, el FPS, antes no había un financiamiento para desarrollar capacidades en el lado de los usuarios. Esta instancia generalmente estaba, como decir, asumían las ONGs principalmente. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales que canalizaban servicios y prestaban la asistencia técnica, capacitaciones. Era lo más importante porque tenían asociado al mismo tiempo con el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, habían técnicos en las comunidades que asesoraban. Y eran técnicos permanentes, ¿no? Regionalizados, que respondían a los centros experimentales de la agricultura y las ONGs en diferentes ejes temáticos que tenían presencia en las comunidades. Pero después, con el cambio de la política, las ONGs salen especialmente a partir de del 95, con la ley de participación popular, por ejemplo, donde los municipios son los actores centrales para promover el desarrollo en el nivel territorial, y las ONGs salen de las comunidades y ese espacio no ha sido llenado, se quedó vacío este asesoramiento. Entonces se planteó de que no solamente era necesario invertir en riego para mejorar infraestructura, sino también era necesario desarrollar capacidades para que estos agricultores organizados, para que los agricultores organizados puedan desarrollar capacidades para la autogestión de los sistemas de riego. Y ahí nace, yo me acuerdo, con los primeros trabajos que se ha hecho con Fondo de Desarrollo Campesino, apenas hemos logrado un financiamiento, creo, para unos 20 proyectos, ¿no? Y era el acompañamiento. Y después de esas experiencias se vio que era necesario poner recursos para desarrollar capacidades en el lado de los beneficiarios para que nuestras inversiones en riego, en infraestructura, puedan funcionar en forma autogestionaria. Después ya se implementó y tenemos la guía de acompañamiento, asistencia técnica, que hemos sacado también con las guías. Se implementó como una norma de que todos los proyectos deben tener servicios de acompañamiento, pero estos servicios de acompañamiento apenas alcanzan a un año agrícola, a una campaña agrícola. Como decías, Ramiro, eso es totalmente insuficiente. Yo estoy de acuerdo contigo. Los cambios, sobre todo en sistemas de riego tecnificado, este módulo de diseño de sistemas de riego tecnificado
significa cambios sustanciales en las comunidades. Y eso no lo vamos a lograr con una campaña agrícola. Un estudio que se ha hecho, les estoy hablando de los años 2014, 2015, un estudio se ha hecho, una investigación, donde han participado también universidades, el tiempo que tarda un sistema de riego en la puesta en funcionamiento en términos así autogestionarios. Ahí se ha llegado a la conclusión de que cuando un proyecto de riego se hace, se implementa la infraestructura, se transfiere a los beneficiarios, estos comienzan a utilizar el agua, de a poco va avanzando, ¿no? De a poco. Un año prueban, después hay errores, corrigen los errores, otro año más, tarda 5 años para que el proyecto prácticamente entre en funcionamiento en su potencial tal como se había planificado. 5 años. Entonces, si nosotros contratamos un consultor para servicios de acompañamiento para 5 meses, hasta que terminen las obras, decimos acompañamiento, la puesta en ejecución. Después acompañamiento, asistencia técnica, puesta en funcionamiento, o la asistencia técnica en la producción. Entonces estamos retaseando ahí tiempos tan cortos. El consultor contratado para 5 meses, 6 meses, en 2 meses está conociendo el proyecto de riego, el contexto, la agricultura. Después le bombardean con requerimientos de informes, es más papelada que otra cosa, entonces no tiene tiempo de interactuar con los beneficiarios y estar presente en las comunidades, acompañar el riego, seguimientos al riego, que es cuando uno va y camina con las comunidades durante la práctica del riego, así sea de noche o de día, aprende todo. Es un libro abierto ahí, entonces conoce, identifica las debilidades, propone alternativas de mejoramiento. Pero cuando es entrar y salir, ahí no hay mucho avance. Entonces, esas son las cosas que sí tenemos todavía desde la experiencia hacer de que estos acompañamientos, asistencia técnica sean más largos. Por lo menos 1, 2, 3 campañas agrícolas, ¿no? Y eso hay que establecer hasta que los agricultores, hasta que los usuarios realmente adquieran esas capacidades y ya por sí solos ya tengan toda la capacidad para la puesta en funcionamiento en su verdadero potencial al sistema de riego y aprovechar el agua para la agricultura, ¿no? Esos son sacados de la experiencia de varios años que estamos todavía en riego. Si querías decir algo. Adelante, adelante. Bueno, en las siguientes diapositivas está una descripción breve de lo que es la situación del riego en Bolivia. Les di la referencia del inventario de sistemas de riego actualizados solo hasta el 2012. Y esos son datos del inventario, ¿no? Que quisiera que le echen una mirada, las inversiones hasta el 2012, fuentes de agua, las áreas bajo riego, los impactos en los ingresos campesinos por efecto del riego. Hay bastante información acá que les puede ser bastante útil de manera referencial, las hectáreas bajo riego, la disponibilidad de agua en las diferentes cuencas hidrográficas. Tenemos 3 grandes cuencas, ¿no? Del Amazonas, de la Plata y de la cuenca endorreica en nuestro país.
y hasta dónde podríamos crecer a partir de esta potencialidad hídrica que tenemos según cuencas, ¿no? Las diferentes regiones, altiplano, valles, valles cruceños y el Chaco boliviano, ¿no? Entonces, algunas reflexiones también sobre las inversiones en riego, lo que decían, calidad de las obras, falta de operación mantenimiento y las diferentes etapas en la infraestructura, de etapas e intervenciones en la infraestructura, como en este caso, por ejemplo, si tenemos una presa de almacenamiento de agua. Aquí esta es una presa en los valles de piedra labrada prácticamente. Después pasan los otros proyectos, lo ha puesto un de hormigón con pies de amigo, una cosa, y posteriormente, últimamente, han aumentado otro pedacito más. Entonces, esto nos está mostrando cómo lo estamos encarando la infraestructura para el almacenamiento de aguas, con las inversiones que cada vez, evidentemente, son escasos, pero en cuanto a calidad, durabilidad de las obras, estamos lejos de este tipo de infraestructuras que antes se hacían, ¿no? Se hacían trabajos. He visitado, por ejemplo, en Potosí, en el río Yura. Los mineros han hecho un canal hasta hoy en día funciona, ¿no? Hasta Punotuma llevan aguas del río. Son canales con piedra labrada, ¿no? Y argamasa entre las juntas, y pareciera que fueran eternos, como los canales romanos, ¿no? Entonces son aspectos que nos debe llamar la atención para la calidad de las obras. Los estudios, por ejemplo, la calidad de los estudios, donde tenemos limitaciones, donde tenemos fortalezas. Acá hay algunos datos interesantes. ¿Por qué los proyectos son rechazados? ¿No? En el viceministerio tenemos un montón de proyectos que se rechazan, no se pueden financiar. Y si lo financian, sobre la marcha hay que ir arreglando todas las falencias que tienen, las causas, ¿no? El tema de la supervisión, ¿no? Durante la ejecución de los proyectos y los desafíos principales que tenemos para adelante. Eso quisiera que lo vean. Parece que hasta este momento no se habilitó la plataforma, no les he colgado ninguno de estos documentos tengo varios documentos de los que hemos abordado en estas 3 clases, las normas, por ejemplo, en PDF, y también las presentaciones. Vamos a hablar con el coordinador del curso. Parece que hay la posibilidad de colgar a través de un link en Google Drive para que puedan acceder. Entonces voy a coordinar para que tengan accesibilidad a estos documentos que estamos tocando. ¿Listo? Nos estaríamos viendo la siguiente semana, el día martes, para ver algunos aspectos de la agenda del riego, enfoques y componentes de los proyectos, para luego ya entrar directamente a lo que es reglamento básico de preinversión y el ciclo de los proyectos. Y ahí vamos a desmenuzar lo que son las guías de riego, y con eso estaríamos terminando la siguiente semana. Bueno, estimados, no les quito más tiempo. Nos estaríamos viendo el día martes, si es que no tienen alguna pregunta. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, Jacob. Buenas noches, Esteban. Hasta luego. Hasta el martes. Sí, gracias, ingeniero.